Buenas tardes, magíster. Les saluda Mariana Marilis Moreira Gilces. A continuación voy a hablar sobre las etapas del neurodesarrollo y sus posibles alteraciones. Como primera etapa tenemos la neurulación que ocurre entre la tercera a cuarta semana de gestación. Aquí, como ya sabemos, el ectodermo se transforma en la placa neural que se pliega para formar el tubo neural. Aquí las posibles alteraciones son defectos del tubo neural por cierre incompleto, espina bífida, que es el defecto de cierre en la parte posterior del tubo. Este puede o no tener exposición de la médula. Tenemos también la anencefalia, que es el fallo del cierre extremo anterior, provocando ausencia parcial o total del cerebro. Como último tenemos el encefalocele. Eh, Aquí se da la proyección del cerebro y meninges a través del cráneo. Las posibles causas de esto puede ser la deficiencia de ácido fólico, factores genéticos, tóxicos o incluso infecciones. Como segunda fase tenemos la proliferación neural. Eso ocurre entre la semana 8 a 16 de gestación. Como ya sabemos, aquí ocurre que la rápida división celular de las células progenitoras neurales en la zona ventricular del tubo neural. Aquí se generan millones de neuronas y células gliales. Posibles alteraciones que podemos encontrar en esta fase sería la microcefalia, que es el volumen cerebral anormalmente pequeño. Causas pueden ser las infecciones congénitas, el Zika, el CMV, genéticas o tóxicas. Como segundo tenemos la microencefalia o megalencefalia. Aquí el cerebro excesivamente grande puede estar relacionado con síndrome como Sotos o el síndrome PET-CM. Como tercero tenemos trastornos del espectro autista y epilepsia pueden estar relacionados con el exceso o defecto de proliferación neural. Como tercera etapa tenemos la migración neural. Esto ocurre entre la semana número 12 a la 24 de gestación. Aquí, como ya sabemos, las neuronas gliales, las neuronas generadas migran desde la zona ventricular hacia su destino final, en la corteza cerebral, formando capas corticales. Posibles alteraciones que podemos encontrar en esta fase son la lisencefalia, que es la ausencia o escasez de circunvoluciones cerebrales en la corteza lisa. Podemos encontrar también la polimicrogiria, que son demasiadas circunvoluciones pequeñas, una arquitectura desorganizada. Tenemos también las heterotopias o periventriculares. Aquí se da la acumulación de neuronas en lugares incorrectos y pueden causar epilepsia. Eh, Eso se puede ver asociado a trastornos neurológicos como retraso mental, epilepsia resistente a tratamiento o parálisis cerebral. Como cuarta etapa tenemos la organización neuronal o sinaptogénesis. Eso ocurre entre la semana 24 de gestación y también es postnatal. Como ya sabemos, aquí las neuronas desarrollan dendritas, axones y sinapsis. Se establece la conectividad funcional del cerebro y se da la formación inicial de redes neurales. Posibles alteraciones que podemos encontrar en esta fase son los trastornos del espectro autista, que son alteraciones en la sinaptogénesis y conectividad sináptica. Aquí también podemos encontrar el TDAH, alteraciones en circuitos frontales y subcorticales. Podemos encontrar también la discapacidad intelectual por disfunción en la organización cortical. También pueden surgir trastornos del lenguaje, trastornos motores y del comportamiento. Como quinta fase tenemos la mielinización. Comienza desde el tercer trimestre hasta los 20-30 años de edad. Como ya sabemos, aquí las células gliales oligodendrocitos forman la vaina mielina alrededor de los axones, lo que aumenta la velocidad y eficiencia de la transmisión nerviosa. Posibles alteraciones que podemos encontrar en esta fase son las leucodistrofias, que son las enfermedades genéticas que afectan la formación o mantenimiento de la mielina.
Podemos encontrar también la parálisis cerebral, especialmente en forma de leucomalacia periventricular en prematuros. Aquí también se pueden dar retrasos motores y cognitivos en niños por mielinización incompleta o anómala. A largo plazo se pueden ver enfermedades desmielinizantes como esclerosis múltiple. Como sexta fase tenemos la poda sináptica y plasticidad cerebral. Eso ocurre desde el primer año hasta la adolescencia. Como ya sabemos, aquí el cerebro elimina conexiones sinápticas débiles o innecesarias. Se refuerzan también las conexiones más usadas, mejorando la eficiencia. Es un proceso clave para el aprendizaje y la especialización. Posibles alteraciones que podemos encontrar aquí. eh, en TEA puede haber déficit en la poda sináptica, resultando en un exceso de sinapsis no funcionales. En la esquizofrenia se sospecha una poda excesiva o prematura en la adolescencia. En trastornos de aprendizaje o del desarrollo social pueden estar asociadas a desequilibrios en este proceso. Como séptima etapa tenemos la maduración funcional y experiencia dependiente. Esto ocurre entre la niñez y la adultez. Como ya sabemos, aquí se da el desarrollo de habilidades cognitivas motoras, lingüísticas, sociales y emocionales. También se da la influencia crítica de los estímulos del entorno, la educación y las experiencias tempranas. Posibles alteraciones que podemos encontrar aquí son los trastornos del desarrollo global, que es retraso en múltiples áreas. También el trastornos específicos del lenguaje, como la dispraxia verbal. Trastornos motores del desarrollo, como la dispraxia ataxia. Trastornos de aprendizaje, como la dislexia y la discalculia. Trastornos emocionales y de conducta, como la ansiedad, agresividad, trastornos de vínculo. Eh, Como conclusión, podemos decir que el neurodesarrollo es un proceso complejo y secuencial que depende tanto de factores genéticos como de ambientales. Las alteraciones en sus etapas pueden derivar en distintos trastornos neurológicos, desde el más grave como la malformación estructurales y desde los más sutiles como las dificultades de aprendizaje o conducta. Cabe recalcar que un diagnóstico precoz y una intervención temprana son clave para mejorar este pronóstico. Eso sería todo. Muchas gracias.